Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Esta es la sesión número 2 de la alineación al estándar de competencia EC 0301. Vamos a compartir la presentación. Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión número 2 de la alineación al estándar de competencia EC 0301. Como hemos repetido en cada una de las sesiones, este estándar, el E0301, se refiere al diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, sus instrumentos de evaluación y los manuales del curso. Decíamos que el objetivo general, repetimos el objetivo para que nos quede muy claro, al final de esta alineación, el objetivo es que tú participes y que te muestres tus conocimientos mediante básicamente 3 elementos. El primero es que tú diseñes un curso de capacitación. Ese será tu producto. El elemento número 2 es que tú diseñes los instrumentos de evaluación de ese curso y como elemento número 3, que diseñes los manuales, que son 2, el manual del instructor y el manual del participante. De esta manera, mediante el ejercicio de la elaboración del diseño de este curso, junto con los instrumentos de evaluación y los manuales, tú podrás entender la importancia que tiene esta práctica precisamente en la acreditación del estándar de competencia S0301. En el temario, bueno, ya empezamos a ver, ya vimos la introducción al Sistema Nacional de Competencias, ya vimos lo que es el enfoque de competencias, de dónde viene precisamente este trabajo de David McClelland. Empezamos a conocer el estándar S0301, empezamos a ver el elemento 1, que es el diseño de los cursos de formación de capital humano. Ya vimos las teorías de aprendizaje y principios de aprendizaje en los adultos, todo lo que tiene que ver con los modelos educativos, el modelo cognitivo tradicional, el modelo conductista y el modelo constructivista. Empezamos a ver los dominios o las 3 áreas de dominio de aprendizaje y empezamos a ver las técnicas instruccionales. Bueno, vimos para quién va destinado este curso y bueno, vamos a empezar a ver el material de esta sesión. Esto lo veremos posteriormente. El objetivo particular es que el participante, tú, demostrarás los conocimientos, y esta demostración es un ejercicio precisamente del área de dominio cognitiva para precisamente demostrar tu preparación en el área cognitiva de este estándar E0301. El participante, al finalizar, diseñará un curso de manera práctica, de una manera aplicada, de cómo se diseña un curso bajo el enfoque de competencias. Y como objetivo particular número 3, es que reconocerás la importancia de que tú diseñes un curso precisamente conforme a este enfoque de competencias y de acuerdo al estándar. Vamos a repasar un poquito en dónde nos encontramos en este proceso de certificación de un estándar. En este caso, nuestro estándar es el 301. Tú ya tomaste la decisión de estar precisamente en esta alineación. Tú ya tomaste el paso de prepararte para una evaluación con fines de certificación. La segunda es, pues, esta alineación, tomar este curso, esta preparación a la que llamamos alineación. Una vez terminada la alineación, lo que haremos es hacer un proceso de planeación de la evaluación. ¿Qué es esto? Simplemente es ponernos de acuerdo en una forma, en una fecha, en una hora y en
en un medio, en este caso el medio virtual, para que se haga precisamente tu evaluación. Y antes de dar el paso de la evaluación, tendremos un diagnóstico. ¿Qué es esto? Es un examen, una prueba, una evaluación previa, donde tu evaluador verá el estado de preparación en el que te encuentras. De manera que tu evaluador dirá, recomiendo tu evaluación o recomiendo que mejor estudies un poquito más, regreses a la alineación. Dependiendo de esta recomendación de tu evaluador, tú estás en libertad de tomar la decisión de si quieres evaluarte o hacerle caso a tu evaluador, en su caso, de que se requiera la evaluación. O simplemente que estés de acuerdo con que tu evaluador diga que estás preparado para el siguiente paso, que será tu evaluación, y proceder a él. Entonces se da la evaluación. Para esto, obviamente, igual se fija una hora, un día, y se fija una forma en la que se realizará la evaluación. Se te dará todos los materiales, se te dirá qué cosa se te va a evaluar, en qué consiste la evaluación, lo que tienes que preparar para que se dé, en este caso, el evento como tal de tu evaluación. Al finalizar tu evaluación, tu evaluador emitirá un juicio de competencia y hay dos posibles juicios de competencia. El primero es aún no competente. ¿Qué significa eso? Pues que aún no estás preparado suficientemente y se recomendará en su momento regresar a estudiar un poco, a regresar a la alineación tal vez y volverte a preparar para volver a hacerte una evaluación. El otro juicio posible es competente. Y una vez con el juicio competente, se procede a realizar el pago de tu evaluación, en este caso el pago para la certificación, para que el Conocer emita tu certificado de cada uno de los estándares. Y en este caso, nosotros nos encargamos de hacer el trámite de tu certificado ante el Conocer. Bueno, retomando un poquito lo que veíamos en la sesión número 1, recuerdo que había 3 modelos educativos, que no es que estuvieran equivocados, simplemente fue un proceso evolutivo precisamente de la forma en la que se dio históricamente la educación. El primer modelo tiene muchos años, se habla de que es el modelo tradicional, también se le llama grecorromano porque lo usaban los griegos, lo usaban los romanos, pero la verdad es que se usaba mucho tiempo antes de que lo usaran los griegos y los romanos. Se usaba pues en toda la antigüedad, en pueblos muy antiguos, y es el modelo, vamos a decir, natural, el modelo que el ser humano ha seguido pues desde muchísimos años, pero se ha convenido en llamarle tradicional o grecorromano por pues el impulso que tuvo tanto por griegos sobre todo, pero también por los romanos. El modelo conductista, muy basado en experimentación con animales, basado básicamente en un principio de un estímulo y una respuesta. Todos recordamos el perro de Pavlov. Pavlov era un científico que se puso a observar que si él alimentaba un perro o una serie de perros y a la hora de alimentarlos les sometía a un estímulo, en este caso una campana, el perro asociaba la campana con su alimentación. De manera que en sus experimentos llegó a poder evaluar que a la hora de que sonaba la campana, el perro empezaba a segregar pues saliva o segregar jugos gástricos propios de la digestión, aún sin tener el alimento enfrente, porque recibió el estímulo, en este caso auditivo, de la campana. Entonces, se llevó este experimento con perros y experimentos con otro tipo de animales, como ratones, a precisamente esta asociación estímulo-respuesta. Y esto se llevó a la educación, obviamente, de las personas. Y un ejemplo muy conocido es esta escala del 0 al 10, donde pues entre el 0 y el 5 el alumno está reprobado y de más de 5 en adelante, hasta el 10, el alumno está aprobado. Y obviamente, pues un 10 es una calificación excelente,
y esto es una asociación entre un número y un estímulo, que en este caso puede ser el estímulo de estar reprobado o al revés, de estar aprobado y además aprobado con una buena calificación. Otro ejemplo es esta práctica que tienen sobre todo en los niveles preescolares de ponerle una estrellita al niño precisamente para estimular un buen comportamiento o un buen trabajo. Entonces el alumno se estimula a través de este evento, que es ponerle una estrellita, y el niño, bueno, se siente muy bien, se siente confortado y se motiva a seguir adelante. Otro ejemplo, yo comentaba que he tenido en mi formación, en algunas escuelas nos otorgaban unos boletitos que se les llamaban minutos, de manera que estos boletitos tenían una denominación de 5, 10, 15, 20 minutos que el grupo iba reuniendo, y cuando se llegaba a el número de minutos que constituía un día, nos daban un viernes libre, y entonces ese día nos íbamos de paseo normalmente a la playa. Entonces, esto es una forma de estimular mediante un premio a los alumnos, precisamente para obtener un beneficio, en este caso un día de descanso, un día de paseo. Esto mismo también se ha hecho, y estoy seguro que sigue la práctica, de hacer un estímulo negativo, cosa que obviamente no se recomienda ni debe de ser, pero la verdad es que ha sido, y seguramente aún no se ha desterrado esta práctica de castigos físicos, estar de pie en el sol o incluso golpes, cosa que no es recomendable, pero es el mismo principio conductista: un golpe, una respuesta esperada, o un premio y una respuesta esperada. Se le llama premio y castigo, precisamente buscando un comportamiento. Ya dentro de esta evolución, el enfoque constructivista, que se basa sobre todo en la asociación con recuerdos, con experiencias anteriores, asociando el conocimiento que estamos teniendo. Y sobre todo el reforzamiento del conocimiento mediante prácticas, en estos dos sentidos: un sentido de recordación del pasado y en un sentido de reforzamiento del conocimiento actual mediante la práctica. Esto ya es un modo más evolucionado en el que el ser humano construye su conocimiento, y esto obviamente más fincado en temas más emotivo-conductuales. Estos tres enfoques, ninguno está mal, simplemente son fases evolutivas de la enseñanza, pero David McClelland, como hemos mencionado, toma estos tres enfoques y los reúne mediante lo que llama él el enfoque por competencias. Este enfoque por competencias entonces tiene un componente cognitivo, que es el tradicional, un componente conductista, que es el que tiene que ver con el área de dominio psicomotora, y el área constructivista, que tiene que ver con el área de dominio emotivo-conductual. Bueno, decíamos que el aprendizaje de los adultos no es igual al aprendizaje de los niños, de los infantes. Al aprendizaje de los adultos se le llama andragogía, y está basado en varios principios distintivos precisamente de la educación de los adultos. Precisamente los adultos juegan papeles y roles diferentes en la sociedad, dentro de las empresas, dentro de las instituciones o incluso dentro de las familias, y eso le hace desarrollarse en algunos aspectos, como por ejemplo el detectar la necesidad del conocimiento. Cuando un adulto siente o vive la necesidad de formarse, de seguirse educando, bueno, este es el principio precisamente de esta diferencia en la forma de aprender, de acuerdo a una necesidad detectada. Entonces, cuando el adulto requiere seguir aprendiendo, bueno, pues ese es el principio, ese es un buen principio, una necesidad detectada. La siguiente es una disposición. Esa disposición, bueno, pues es este estado que te
dispone, que te hace propicio a seguir recibiendo esta educación, o continuar con tu aprendizaje. Y esto permite que tú puedas dar el siguiente paso. La otra es no solamente tener la disposición, la otra es tener una motivación. ¿Qué es esto de motivación? Es algo que te mueve a hacerlo, que ese es el interés como adulto a seguirte formando, seguir aprendiendo, y esto tiene la fase de adquirir nuevos conocimientos, mantener los conocimientos actuales o incrementar los conocimientos que hemos tenido hasta ese momento. La otra, como decía hace un momento, es la recuperación de la experiencia. Cuando tú eres capaz de relacionar tus experiencias anteriores con los nuevos conocimientos, amarra muy bien tu conocimiento, se afinca muy bien en tu persona, y entonces es una de las mejores maneras de seguir aprendiendo. Esta recuperación es, como decía yo, en base a experiencias pasadas o en base a prácticas, en base a practicar, eso va reforzando precisamente mi conocimiento, poniendo en contacto los conocimientos con experiencias y vivencias. Esto es aprender haciendo. Y esto tiene tres etapas. Una etapa de concientización, que suele venir con una reflexión, donde yo hago consciente precisamente de estas experiencias anteriores. La otra es una conceptualización, donde hago una reflexión, ya sea individual o en grupo, de manera que esto me da un marco para dar una aplicación a esto que estoy aprendiendo. Y la otra es una contextualización. Contextualización significa simplemente poner en mi realidad, en mi situación individual, eh, este conocimiento que estoy adquiriendo, de manera que al aplicarlo a mi realidad le da un significado mayor. Un concepto muy controversial, o me ha pasado, me ha ocurrido, que en algunas personas le es muy disruptivo, es este desaprendizaje. ¿Y qué es esto? Pues es simplemente poner en duda lo que sabemos. No significa que dudemos de todo, significa que nada de lo que sabemos está escrito en piedra. A lo que se refiere a esto es que el mismo conocimiento va evolucionando, podemos ir teniendo cambios o matices sobre lo que hemos aprendido, incluso cosas que antes eran ciertas dejan de serlo por nuevos descubrimientos, nuevos aprendizajes, nuevas técnicas, nuevas ciencias que pueden ir surgiendo, de manera que el ser humano debe tener esta flexibilidad para desaprender, que significa que lo que yo aprendía y que para mí era una verdad absoluta, pues no lo es, y debo tener la capacidad de sustitución de estos conocimientos por nuevos conocimientos. Y esto en un momento dado, en determinadas ciencias, puede ser muy frecuente o en otras menos frecuente. Un tema muy interesante es la aplicación práctica de los conocimientos que vamos teniendo, de manera que se logre la transferencia. ¿Qué es esto de la transferencia? Pues es la adopción. Cuando un conocimiento es práctico, es útil, entonces damos la transferencia, se da la transferencia y ocurre la adopción. Un ejemplo muy conocido es precisamente cuando se contrata un nuevo software, un nuevo sistema de cómputo. Bueno, se puede dar toda esta fase de implementación al área, al departamento, a la institución o a la empresa, pero también hay una serie de momentos que deben de llevar hasta esta parte de transferencia o adopción. Si no se concreta la adopción, es estéril este proceso, incluso esta inversión que se haya podido dar, tanto en dinero como en tiempos, porque al no darse este paso interesante que es encontrarle la utilidad al proceso, al software o al conocimiento, entonces no se genera precisamente esta transferencia, no se genera la adopción y por lo tanto no se lleva a ningún lado. Bueno, el instructor obviamente es una parte fundamental en este proceso.
Recordando un poquito el enfoque por competencias, decíamos que tiene 3 saberes: el saber saber, o simplemente el área cognitiva, el saber hacer y el saber ser. Estas 3 cosas, estas 3 áreas del saber, están fincadas en 3 áreas del dominio del aprendizaje, que es el área cognitiva, el saber ser fincado en el área cognitiva, el saber hacer en el área de dominio psicomotora y el saber ser en el área de dominio afectiva. Todas estas áreas de dominio están enraizadas en los 3 modelos educativos. En la primera, la cognitiva, en el modelo tradicional, o también llamado greco-romano, en el área conductista, también llamada de procesos, y en el área en el área constructivista, el área de dominio afectiva, fincada en el modelo educativo constructivista o más refinada en el aspecto humano. En el tema del dominio de aprendizaje cognitivo, pues decíamos que está hecha en base a aprender a conocer. Y aquí predomina el área cerebral, el área mental, los procesos intelectuales, y requiere obviamente de una actividad intelectual. El área de dominio psicomotora, basada en el saber hacer, está fincada en la coordinación gruesa y fina, en movimientos corporales, en esta asociación de los conocimientos con los movimientos, en esta comunicación tanto verbal como no verbal, y básicamente estamos hablando de generar habilidades motoras. En el área de dominio afectiva, el saber ser está fincada precisamente entre las actitudes, hábitos y valores, las emociones. Esto, obviamente, en la parte más humana de la forma de aprender del ser humano. Vamos a repasar un poquito lo que es una curva de un curso que empieza precisamente con una parte de preparación. El curso requiere de prepararse, de diseñarse. El curso tiene pues necesidad de hacer una serie de documentos, de una serie de preparaciones. Después entramos a la parte de encuadre. El área de encuadre es la parte que empieza de cero a que empecemos ya como tal el desarrollo del curso, pero es la parte inicial como tal del evento del curso. El encuadre ya se da durante el curso. Luego viene esta parte de desarrollo que hace uso de estas 3 áreas, el área del saber, el área del saber hacer y el área del saber ser, y utiliza el área del saber, la técnica expositiva, el área del saber hacer, el área más bien la técnica demostrativa, y en el área del saber ser, la técnica diálogo-discusión. Esto es durante el desarrollo como tal del curso. Eso lleva a la parte de evaluación final, que empieza a descender y se hace el cierre como tal de nuestro curso. Este cierre empieza con evaluación, conclusiones, logro de expectativas, logro de objetivos, si hay sugerencias al instructor, luego una evaluación de satisfacción o una evaluación de calidad, y por último el cierre o despedida. Bueno, estos cursos se manejan mediante técnicas instruccionales. La técnica para precisamente esta área de dominio cognitiva es la tradicional, es la forma o la técnica expositiva. Para el desarrollo del área psicomotora está la técnica instruccional demostrativa, donde haces y te retroalimento. Esta es la forma, la técnica demostrativa. Y finalmente, la técnica instruccional diálogo-discusión. Aquí lo que se busca es generar precisamente esto, una discusión. Una forma es, por ejemplo, dividir el grupo en 2 y generar 2 posturas que pueden ser de manera natural, una postura a favor de un tema y otra postura en contra, o de manera artificial, que significa que si todos están de acuerdo y no hay esta polaridad,
se nombra a un grupo para que argumente en favor y a otro para que argumente en contra. Y se genera esta técnica del diálogo-discusión, de la cual se pide, obviamente, ciertas reglas como respeto, escuchar a la otra parte, aprender de la otra parte, pero sobre todo que de este diálogo surgen algunos elementos que podemos evaluar, sobre todo de esta parte emotiva conductual. Esta técnica expositiva está basada básicamente en un expositor, como lo hago ahora yo. Consiste en una exposición verbal, enfocada en el cumplimiento del objetivo y obviamente fincada en el área de dominio cognitiva. Aquí el tema es presentar el objetivo particular número 1, de recuperar las experiencias, como dije, desarrollar el contenido, que precisamente es lo que vamos a ver en esta sesión, utilizar ejemplos para ilustrar estos contenidos, realizar síntesis. Vamos a ver lo que es precisamente esto de que es una síntesis, que es precisamente tomar conocimientos previos, reunirlos para generar algo nuevo. Plantear preguntas dirigidas. Estas preguntas obviamente pueden, lo que buscan es comprender qué tanto se ha fijado el conocimiento, qué tanto se ha comprendido el conocimiento. Ver si hay comentarios sobre la utilidad y aplicación, porque obviamente en base a los principios de la andragogía, esto dará mucho más enraizamiento al conocimiento de los adultos. Y preguntar sobre qué cosa se aprendió. Bueno, la técnica demostrativa nos lleva a esta práctica del área de dominio psicomotora, al desarrollo del área de dominio psicomotora, el objetivo particular número 2, que es describir precisamente esta técnica demostrativa. Lo que busca es recuperar experiencias previas, pero precisamente en base a esta área de dominio psicomotora, ejemplificar la actividad que se va a desarrollar, resolver dudas, permitir a los participantes que metan las manos, que se involucren en la práctica, hacer esta retroalimentación que yo decía, hago, haces, retroalimento. Entonces, de manera que se permite el uso de la práctica de los participantes. Se utilizan ejemplos, se verifica la comprensión de los temas, se hace un comentario sobre la utilidad de la aplicación de estos conocimientos, en este caso psicomotores, y se preguntan por los conocimientos adquiridos. La técnica de diálogo-discusión, como ya decía yo, genera nuevos conocimientos, es del área de dominio efectiva. Lo que se hace es dividir el grupo en dos y se genera un tema a discutir. Se generan reglas para que esta discusión sea fructífera y sea lo más positiva posible. Abrir la discusión recordando el tema, propiciar la discusión, moderar la discusión es parte de lo que tiene que hacer el instructor, recuperar las experiencias anteriores, precisamente en torno a esto, utilizar ejemplos, verificar la comprensión, promover comentarios y preguntar sobre los conocimientos adquiridos. Todo curso debe partir al menos, yo sé que no todos parten, pero debieran partir de satisfacer necesidades de capacitación. ¿Y qué es esto de una necesidad de capacitación? Bueno, se refiere a que un curso debe de resolver una problemática o una deficiencia o un área de oportunidad en algún grupo de personas o en individuos. Esto mediante un documento que se llama DNC o Detección de Necesidades de Capacitación, que lo que hace es cotejar el deber ser que debe de estar en la descripción de puesto con una evaluación que se le hace a las personas que detentan o quieren detentar un puesto, y de este cotejo surge ese gap o esa distancia o esa diferencia entre el deber ser y el ser, que nos da precisamente las necesidades de capacitación. Las etapas de diseño de un curso empiezan precisamente con la detección de necesidades, después la identificación del perfil de la población que vamos a invitar precisamente al curso, el diseño de los objetivos de aprendizaje. Ya veremos que hay 3 tipos de objetivos: objetivos generales, objetivos específicos, y objetivos generales, objetivos particulares y objetivos específicos.
En la etapa número 3, la generación de instrumentos, o sea, los elementos de evaluación que nos van a permitir evaluar en las 3 áreas de dominio, cognitiva, psicomotora y emotivo-conductual, y determinación de los contenidos, o sea, todo el temario del curso y las estrategias de aprendizaje. Bueno, ¿a quién va dirigido el curso? Precisamente en esta detección de necesidades tenemos que determinar a quién va a ir dirigido nuestro curso, qué características tienen, como por ejemplo, qué nivel de preparación, qué experiencia, no sé, temas como si es hombre, mujer, la edad, el nivel socioeconómico, una serie de factores que determinen un universo que es el que se le puede en un momento dado invitar y que le sea pertinente el curso que estamos pensando. Este perfil de la población son precisamente estas características que hemos estado platicando. Y bueno, este es el contenido de esta sesión número 2, que quiero pues invitarte a que las reflexiones y que continuemos precisamente en la próxima sesión, la sesión número 3, donde continuaremos con la definición y la esclarecimiento de muchos de nuestros temas. Te doy muchas gracias por tu asistencia y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias.